Hijo de millonario, planifica secuestro de su padre, tras quedarse sin fondos, pero el rescate revela un oscuro secreto. Alejandro Montero siempre había vivido rodeado de lujos y comodidades. Hijo único del magnate inmobiliario Ernesto Montero, nunca había conocido la escasez ni el sacrificio. Sus días transcurrían entre fiestas exclusivas, viajes en jet privado y compras extravagantes en las boutiques más exclusivas del mundo. Sin embargo, bajo esa fachada de opulencia y despreocupación, se ocultaba un secreto que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. A sus 32 años, Alejandro se encontraba en una encrucijada. Su estilo de vida derrochador había comenzado a pasar factura y sus deudas se acumulaban a un ritmo alarmante. Las tarjetas de crédito estaban al límite, los préstamos bancarios se vencían y los usureros empezaban a acechar. Por primera vez en su vida, el joven heredero se enfrentaba a la posibilidad real de quedarse sin dinero. Desesperado y acorralado, Alejandro tomó una decisión que jamás creyó posible: secuestrar a su propio padre para obtener un rescate millonario. La idea surgió una noche de insomnio, mientras daba vueltas en la cama de su ático de lujo. Al principio, la desechó como una locura pasajera, pero con el paso de los días, la semilla de ese plan macabro echó raíces en su mente. Durante semanas, Alejandro planeó meticulosamente cada detalle del secuestro. Contrató a un grupo de delincuentes de poca monta, prometiéndoles una generosa recompensa a cambio de su colaboración. Estudió los horarios y rutinas de su padre, buscando el momento perfecto para llevar a cabo el rapto. Incluso preparó una coartada sólida, asegurándose de estar en un viaje de negocios en el extranjero cuando todo sucediera. El día señalado llegó con una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Alejandro observó desde la distancia cómo el equipo que había contratado interceptaba el auto de su padre en una carretera solitaria. El secuestro se llevó a cabo con precisión quirúrgica y en cuestión de minutos, Ernesto Montero desapareció sin dejar rastro. Las noticias del secuestro del magnate inmobiliario no tardaron en inundar los medios de comunicación. La policía inició una intensa búsqueda, mientras la familia Montero se sumía en la angustia y la desesperación. Alejandro, interpretando a la perfección su papel de hijo preocupado, regresó apresuradamente de su viaje de negocios para unirse a la investigación. Los días pasaban y no había señales del paradero de Ernesto. Alejandro comenzó a impacientarse, temiendo que su plan pudiera desmoronarse en cualquier momento. Finalmente, después de una semana de silencio, llegó la tan esperada nota de rescate. Los secuestradores exigían la astronómica suma de $50 millones a cambio de la libertad del empresario. Alejandro fingió consternación ante la exorbitante cifra, pero en su interior sentía un alivio inmenso. Por fin vería la luz al final del túnel de sus problemas financieros. Sin embargo, su alivio se transformó en sorpresa cuando su madre, Elena, tomó las riendas de la situación con una determinación que nunca antes había mostrado. Elena Montero, siempre a la sombra de su poderoso marido, reveló una faceta desconocida. Con voz firme, declaró que no pagarían ni un centavo de rescate. Ernesto tiene un seguro de secuestro, explicó ante la mirada atónita de su hijo. La compañía de seguros se encargará de las negociaciones y del pago. Nosotros no interferiremos. Esta revelación dejó a Alejandro completamente descolocado. Jamás había oído hablar de tal seguro, y la idea de que una empresa externa se hiciera cargo de las negociaciones no estaba en sus planes. Intentó convencer a su madre de que debían intervenir, pero Elena se mantuvo inflexible. Es el protocolo que tu padre estableció, sentenció. Confía en el proceso. Mientras los días se convertían en semanas, Alejandro se sumía cada vez más en la desesperación. Los secuestradores, frustrados por la falta de respuesta de la familia, comenzaron a enviar mensajes cada vez más amenazantes. El joven heredero se debatía entre confesar su participación en el crimen o dejar que las cosas siguieran su curso, temiendo las consecuencias en ambos casos. En medio de este torbellino de emociones, Alejandro empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de su madre. Elena pasaba largas horas encerrada en el despacho de Ernesto,
haciendo llamadas en voz baja y revisando documentos que mantenía fuera del alcance de su hijo. La mujer que siempre había sido una ama de casa dedicada, parecía transformarse ante sus ojos en una ejecutiva sagaz y decidida. La situación dio un giro inesperado cuando, 3 semanas después del secuestro, Elena convocó una rueda de prensa. Ante las cámaras y los micrófonos de los principales medios de comunicación, la esposa del magnate hizo un anuncio que dejó a todos boquiabiertos. «Ernesto Montero no está secuestrado», declaró con voz serena. «Mi esposo se encuentra en paradero desconocido por voluntad propia». El mundo de Alejandro se desmoronó en ese instante. ¿Cómo era posible que su padre no estuviera secuestrado? ¿Acaso los delincuentes que había contratado lo habían traicionado? Miles de preguntas se agolpaban en su mente mientras escuchaba, incrédulo, las palabras de su madre. Elena continuó su discurso revelando que Ernesto llevaba años planeando su desaparición. «Mi esposo ha sido víctima de extorsiones y amenazas por parte de grupos criminales», explicó. «Para proteger a nuestra familia y a su empresa, decidió fingir su propio secuestro y desaparecer temporalmente». La confesión de Elena dejó al descubierto una red de corrupción y lavado de dinero que salpicaba a altos cargos políticos y empresariales. Ernesto Montero, lejos de ser la víctima, era una pieza clave en este entramado criminal. Su falso secuestro era parte de un elaborado plan para escapar de la justicia y proteger su fortuna mala vida. Alejandro escuchaba todo esto con una mezcla de horror y fascinación. Su padre, a quien siempre había admirado y temido a partes iguales, resultaba ser un delincuente de alto vuelo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Los misteriosos viajes de negocios, las reuniones a altas horas de la noche, los maletines llenos de dinero en efectivo. Mientras la prensa se volcaba en la historia del siglo, Alejandro se enfrentaba a su propio dilema moral. ¿Debía confesar su participación en el falso secuestro o mantener el silencio y ser cómplice de la farsa de su padre? La culpa lo carcomía por dentro, pero el miedo a las consecuencias lo paralizaba. Elena, por su parte, demostraba una frialdad y un control de la situación que Alejandro jamás hubiera imaginado en ella. Con maestría, manejaba a la prensa y coordinaba con los abogados de la familia para minimizar los daños. Era evidente que la mujer sumisa y decorativa que todos conocían era solo una fachada, ocultando a una estratega brillante y despiadada. A medida que pasaban los días, nuevas revelaciones sacudían los cimientos del imperio Montero. Se destaparon cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades ocultas en el extranjero y una red de empresas fantasma que servían para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. La reputación de la familia, construida durante generaciones, se desmoronaba como un castillo de naipes. Alejandro, atrapado en medio de este huracán mediático y legal, comenzó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. ¿Cuánto sabía realmente de los negocios de su padre? Había sido un peón inconsciente en un juego mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. La investigación policial avanzaba a pasos agigantados, cerrando el cerco sobre los cómplices de Ernesto Montero. Cada día aparecían nuevos nombres, algunos de ellos pertenecientes a las más altas esferas del poder político y económico del país. La trama de corrupción parecía no tener fin, arrastrando consigo a empresarios, jueces y hasta ministros del gobierno. En medio de este caos, Alejandro recibió una llamada anónima que lo dejó helado. Una voz distorsionada le advirtió que su vida corría peligro y que debía abandonar el país de inmediato. ¿Era su padre intentando protegerlo? ¿O acaso alguno de los criminales involucrados en la trama quería silenciarlo antes de que pudiera hablar? Con el corazón en un puño, Alejandro se debatía entre huir y enfrentar las consecuencias de sus actos. Por un lado, el instinto de supervivencia le gritaba que escapara lo más lejos posible. Por otro, una parte de él anhelaba redimirse, confesar su participación en el falso secuestro y colaborar con la justicia para desenmascarar a todos los implicados. Mientras tanto, Elena continuaba al frente de la situación, manejando los hilos con una destreza que dejaba atónitos a propios y extraños.
Su transformación de esposa abnegada a implacable mujer de negocios era objeto de fascinación mediática. Algunos la veían como una víctima más de las mentiras de Ernesto, mientras otros sospechaban que ella siempre había sido la mente maestra detrás del imperio criminal de los Montero. A medida que se acercaba el momento de tomar una decisión, Alejandro sentía el peso de su pasado y el terror hacia un futuro incierto. ¿Podría redimirse y comenzar una nueva vida, o estaba condenado a pagar por los pecados de su familia? La respuesta a esta pregunta cambiaría el curso de su vida para siempre, pero aún no sabía qué camino tomar. En una noche de insomnio, mientras repasaba mentalmente todos los acontecimientos de las últimas semanas, Alejandro recibió un mensaje enigmático en su teléfono. Era una dirección y una hora, acompañadas de una simple frase: «Si quieres saber la verdad, ven solo». El remitente era desconocido, pero algo en su interior le decía que esta podría ser la pieza final del rompecabezas. Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, Alejandro se preparaba para acudir a la misteriosa cita. Sabía que esta decisión podría ser la más importante de su vida, y que cualquiera que fuera el resultado, nada volvería a ser igual. Mientras se dirigía hacia lo desconocido, no podía evitar preguntarse: ¿qué oscuros secretos le esperaban al final de este camino? ¿Y estaría preparado para enfrentarlos? Alejandro se encontraba frente a un antiguo almacén en las afueras de la ciudad. El corazón le latía con fuerza mientras comprobaba una vez más la dirección en su teléfono. No había duda, era el lugar indicado en el misterioso mensaje. Con una mezcla de temor y curiosidad, avanzó hacia la entrada oxidada del edificio. El interior estaba sumido en la penumbra, apenas iluminado por la luz mortecina que se filtraba a través de las ventanas sucias. Alejandro caminó con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral del lugar. De repente, una voz familiar emergió de las sombras. «Has tardado en venir, hijo mío». Alejandro se quedó petrificado. Frente a él, sentado en una vieja silla de oficina, estaba su padre, Ernesto Montero. El hombre que supuestamente había desaparecido, el centro de todo el caos que había sacudido su vida en las últimas semanas, estaba ahora mirándolo con una mezcla de decepción y algo que parecía orgullo. «Papá, ¿qué está pasando?», balbuceó Alejandro, incapaz de procesar la situación. Ernesto se levantó lentamente, su figura imponente proyectando una sombra alargada en el suelo polvoriento. «Siéntate, Alejandro. Tenemos mucho de qué hablar». Durante las siguientes horas, Ernesto Montero reveló a su hijo una verdad que desafiaba todo lo que Alejandro creía saber sobre su familia y sobre sí mismo. El imperio Montero, explicó Ernesto, no era simplemente una red de negocios corruptos y lavado de dinero. Era algo mucho más grande y antiguo. Nuestra familia, Alejandro, ha sido durante generaciones la guardiana de un secreto que podría cambiar el curso de la historia, dijo Ernesto con voz grave. El dinero, el poder, todo eso es solo una fachada para proteger algo mucho más valioso. Según Ernesto, los Montero eran los custodios de un antiguo artefacto, un objeto de inmenso poder que había pasado de generación en generación. Este artefacto, cuyo origen se perdía en la noche de los tiempos, tenía la capacidad de alterar la realidad misma. A lo largo de los siglos, los Montero habían utilizado su influencia y riqueza para mantenerlo oculto de aquellos que buscarían usarlo para fines nefastos. El falso secuestro, la trama de corrupción, todo fue una elaborada puesta en escena, continuó Ernesto. Necesitábamos crear una cortina de humo lo suficientemente grande como para poder mover el artefacto sin levantar sospechas. Alejandro escuchaba atónito, su mente luchando por asimilar esta nueva realidad. Toda su vida, sus excesos, su aparente inutilidad, ¿habían sido parte de un plan mayor? ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué revelar todo esto?, preguntó Alejandro, aún incrédulo. Ernesto suspiró profundamente antes de responder. Porque el artefacto está en peligro, hijo. Hay fuerzas oscuras que han descubierto su existencia y están cerca de encontrarlo. Necesitamos tu ayuda para protegerlo.
En ese momento la puerta del almacén se abrió de golpe. Elena Montero entró con paso firme, seguida de cerca por dos hombres de aspecto amenazador. «Veo que has decidido contarle todo, Ernesto», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro miró a su madre, reconociendo por primera vez a la mujer fría y calculadora que se ocultaba tras la fachada de ama de casa abnegada. «Mamá, ¿tú también estás involucrada en esto?». Elena rió suavemente. «Oh, cariño, siempre he estado involucrada. De hecho, podría decirse que soy la pieza clave de todo este rompecabezas». Con un gesto de su mano, los dos hombres que la acompañaban sacaron sus armas y las apuntaron hacia Ernesto. «Lo siento, querido», dijo Elena con falsa dulzura, «pero me temo que tu tiempo como guardián ha terminado». Ernesto no pareció sorprendido por esta traición. Con calma se volvió hacia su hijo. «Alejandro, escúchame bien. El artefacto está oculto en...». Un disparo resonó en el almacén, cortando las palabras de Ernesto. Alejandro vio con horror cómo su padre caía al suelo, un hilo de sangre brotando de su pecho. «¡No!», gritó Alejandro corriendo hacia su padre caído, pero antes de que pudiera alcanzarlo, sintió un golpe en la nuca y todo se volvió negro. Cuando Alejandro recuperó la conciencia, se encontró en una habitación lujosa que no reconocía. Su madre estaba sentada frente a él, observándolo con una mezcla de curiosidad y algo que podría interpretarse como afecto. «Por fin despiertas, hijo mío», dijo Elena. «Tenemos mucho trabajo por delante». Alejandro intentó moverse solo para descubrir que estaba atado a la silla. «¿Qué has hecho, mamá? ¿Por qué mataste a papá?». Elena suspiró como si estuviera explicando algo obvio a un niño pequeño. «Tu padre se había vuelto débil, Alejandro. Quería revelar el secreto, compartir el poder del artefacto con el mundo. No podía permitirlo». «¿Y ahora qué? ¿Vas a matarme a mí también?», preguntó Alejandro, la rabia y el miedo mezclándose en su voz. «Oh, no, cariño», respondió Elena con una sonrisa que hizo que a Alejandro se le helara la sangre. «Te necesito. Eres la llave para desbloquear el verdadero poder del artefacto». En las siguientes horas, Elena reveló a Alejandro una verdad aún más sorprendente que la que había escuchado de su padre. El artefacto, explicó, no era simplemente un objeto de poder. Era una puerta, un nexo entre dimensiones que permitía a su poseedor acceder a realidades alternativas y manipular el tejido mismo del universo. «Pero para activarlo completamente», continuó Elena, «se necesita la sangre de 3 generaciones de guardianes, tu abuelo, tu padre y tú». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía saber sobre su vida, su familia, la realidad misma, se desvanecía como humo. «¿Y qué piensas hacer una vez que tengas ese poder?», preguntó temiendo la respuesta. Los ojos de Elena brillaron con una luz febril. «Rehacer el mundo a mi imagen, por supuesto. Eliminar el caos, la pobreza, el sufrimiento. Crear un paraíso perfecto bajo mi control absoluto». Mientras Elena elaboraba su visión de un mundo utópico gobernado con puño de hierro, Alejandro luchaba internamente. Parte de él quería creer que todo era una pesadilla, que pronto despertaría en su lujoso ático rodeado de sus problemas cotidianos. Otra parte, sin embargo, comenzaba a sentir una extraña emoción ante la perspectiva del poder inimaginable que su madre describía. «¿Y cuál sería mi papel en todo esto?», preguntó finalmente Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la calma en su voz. Elena sonrió, una sonrisa genuina esta vez. «Mi heredero, por supuesto. Juntos gobernaremos no solo este mundo, sino todos los mundos posibles». Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones y preparativos. Elena introdujo a Alejandro en los secretos de su organización, una red global de conspiradores que habían trabajado durante siglos para este momento. Científicos, políticos, líderes religiosos, todos peones en un juego cuyas reglas solo los Montero conocían completamente. Alejandro se encontró absorbiendo información a un ritmo vertiginoso, descubriendo habilidades y conocimientos que no sabía que poseía. Era como si toda su vida anterior hubiera sido un sueño,
y ahora por fin estuviera despertando a su verdadero propósito. Sin embargo, en los rincones más oscuros de su mente, la duda persistía. ¿Era este realmente el destino que quería? ¿Estaba dispuesto a sacrificar su humanidad, su libre albedrío, por el poder absoluto que su madre le ofrecía? La noche antes de la ceremonia que activaría completamente el artefacto, Alejandro se encontraba en su habitación, incapaz de dormir. De repente, un ruido en la ventana lo alertó. Al acercarse, vio una figura familiar. Era María, su exnovia, a quien había dejado años atrás cuando se sumergió en su vida de excesos. «María, ¿qué haces aquí?», susurró Alejandro abriendo la ventana. «He venido a salvarte, Alejandro», respondió ella con urgencia. «Tu padre me contactó antes de morir. Me lo contó todo». Alejandro sintió que el mundo volvía a tambalearse. «Mi padre te contactó, pero ¿cómo? ¿Por qué?». María tomó las manos de Alejandro entre las suyas. «Porque sabía que yo era la única persona en quien podías confiar realmente. Alejandro, tienes que detener esto. El poder del artefacto no debe caer en manos de tu madre». Durante las siguientes horas, María reveló a Alejandro la otra cara de la moneda. Sí, el artefacto era real y su poder, inmenso. Pero las consecuencias de usarlo serían catastróficas, no solo para este mundo, sino para todos los mundos posibles. Tu padre descubrió que cada vez que el artefacto se usa para alterar la realidad, se crea una fractura en el tejido del multiverso, explicó María. Si tu madre lleva a cabo su plan, podría desencadenar el colapso de todas las realidades existentes. Alejandro se sentó pesadamente en el borde de la cama, su mente un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, el poder y la gloria que su madre le ofrecía. Por el otro, la responsabilidad de salvar no solo su mundo, sino todos los mundos posibles. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. María sacó de su bolso un pequeño dispositivo. «Esto es un inhibidor cuántico. Tu padre lo desarrolló en secreto. Si lo colocamos cerca del artefacto durante la ceremonia, neutralizará su poder y lo destruirá para siempre». Alejandro tomó el dispositivo, sintiendo su peso no solo en sus manos, sino en su conciencia. La decisión que tomara en las próximas horas determinaría el destino de incontables vidas en incontables realidades. Mientras el amanecer se acercaba, Alejandro y María trazaron un plan desesperado: infiltrarse en la ceremonia, colocar el inhibidor y escapar antes de que Elena y sus seguidores pudieran reaccionar. Las probabilidades estaban en su contra, pero era su única oportunidad. A medida que el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, Alejandro se preparó para enfrentar su destino. Ya fuera como el heredero de un poder cósmico o como el salvador de la realidad misma, sabía que después de este día, nada volvería a ser igual. Con un último vistazo a la ciudad que despertaba, ignorante del drama cósmico que estaba a punto de desarrollarse, Alejandro tomó una respiración profunda y se dispuso a escribir el capítulo final de esta increíble odisea. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y con ella, el destino de todos los mundos posibles pendía de un hilo.